Buenas noches. Mediante la siguiente exposición vamos a dar respuesta a la pregunta número 3 del examen final, en el cual tenemos que explicar desde un punto de vista jurídico la importancia de la separación de poderes, utilizando un caso donde se advierte el autoritarismo del poder ejecutivo. Para dar respuesta a esta pregunta, en este caso he escogido la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de enero del 2020, sobre el caso de la disolución del Congreso de la República, ¿no? El 10 de octubre del 2019, el señor Pedro Carlos Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, interpuso una demanda competencial contra el Poder Ejecutivo. En referencia a esto, según el inciso 3 del artículo 202 de la Constitución, corresponde al Tribunal Constitucional conocer los conflictos de competencia o atribuciones designadas por la Constitución conforme a ley, ¿no? En el proceso competencial alcanza a todas las entidades estatales que están previstas en la Constitución y en él pueden oponerse, por ejemplo, Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales, dos o más gobiernos regionales o municipales entre sí y entre cualquiera de los poderes del Estado u órganos constitucionales que se encuentran establecidos en la Constitución, entre ellos también, ¿no? De acuerdo al artículo 110 del Código Procesal Constitucional, el conflicto competencial se produce cuando alguna de las referidas entidades estatales adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones que afectan las competencias o atribuciones que de acuerdo con el marco constitucional y legal corresponden a otra institución. Para poder dar explicación a la separación de poderes, también se ha usado los argumentos que se establecen en el Tribunal Constitucional, ¿no? La importancia de la separación de poderes. En el principio de separación de poderes y la importancia de esta separación de poderes y del equilibrio también que debería existir entre estos poderes. Nuestra Constitución, en el artículo 43, ¿no? Nos dice en el título 2, referido al Estado y la Nación, que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Por otro lado, la separación de poderes, ¿no? Sobre todo de las funciones básicas del Estado, es importante. ¿Por qué? Porque limita de modo recíproco, sin entorpecer innecesariamente, ¿no? Y también constituye una garantía de los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución y también limita el poder frente al absolutismo y dictadura, ¿no? Esta separación de poderes está dentro de la Constitución. Al ser la Constitución la mayor norma legal de un Estado peruano, tiene un carácter efectivamente jurídico, ya que ahí con la separación de poderes se da una garantía del respeto por los derechos constitucionales que están reconocidos en la Constitución. Nuestro sistema peruano tiene una división de poder con cierta particularidad, ¿no? En la Constitución no solamente se establece la separación de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino también se han establecido existencias de órganos constitucionales, así como de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Bien, la separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta. ¿Por qué? Porque tiene una estructura y funciones del poder del Estado que están regulados por ella también, ¿no? Y de ahí se va a desprender el principio de colaboración de poderes. Es decir, las relaciones entre los diferentes poderes contienen mecanismos de control y de colaboración. Y el ejercicio de tales poderes tiene por fin principal la defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad conforme al primer artículo de la Constitución. Entonces, en ese sentido, también en el fundamento 56 de la sentencia 006-2018 del Tribunal Constitucional, nos hablan de estos principios de la identidad que forma de la identidad de nuestra forma de gobierno, ¿no? Entonces nos hablan del principio de separación de poderes, el principio de balance entre poderes y el principio de cooperación, principio de solución democrática. En el principio de separación de poderes se hace referencia a la autonomía funcional y a las diferentes competencias y funciones que cada poder tiene. En el principio de los balances entre los poderes, sobre la existencia de mecanismos de coordinación, mecanismos de control recíproco y equilibrio entre poderes. Y en el principio de colaboración, conforme a este principio, las competencias y funciones de los poderes y órganos constitucionales autónomos del Estado deben estar orientadas al cumplimiento de los fines del Estado.
En el principio de solución democrática nos hablan que frente hay algún entrapamiento donde no se pueda llegar a una solución de conflictos de una manera institucional, tendría que apelarse al diálogo institucional. Entonces, es importante la separación de poderes porque así se garantiza el respeto de la Constitución, de los derechos constitucionales que están en nuestra Constitución. Ese es el carácter jurídico, ya que estos derechos están dentro de una norma legal, la más importante, que es la Constitución política. Aparte de que también garantiza el equilibrio entre las instituciones y el hecho de poder vivir en un Estado de Derecho.